Hoy vamos a hablar de un tema que por algún motivo se considera bastante controversial. Así que si eres una persona susceptible al tema o tus creencias religiosas ven este tipo de tema como tabús u ofensivos, te invito a cerrar el video o dejar de verlo. También te recuerdo que esto es Cábala, más no cristianismo ni catolicismo. Gracias. Antes de abordar el tema a profundidad, quiero abrir paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué nos es más fácil recordar lo malo que lo bueno? Todos, en algún momento, nos hemos preguntado la razón por la que nos es más fácil recordar lo malo que lo bueno, y no somos los únicos. Esta es una pregunta que ha interesado a la ciencia durante mucho tiempo y a la que se han propuesto varias explicaciones. Una de las razones por la que es más fácil recordar lo malo es que las experiencias negativas suelen tener un mayor impacto emocional y, por lo tanto, son más memorables. Las emociones intensas, tanto positivas como negativas, suelen ser más memorables que las emociones más neutrales. Por ejemplo, es más probable que recordemos una experiencia de miedo o de tristeza que una experiencia de indiferencia o de aburrimiento. Además, las experiencias negativas también suelen ser más inesperadas o fuera de lo común, por lo que las hace aún más memorables. Cuando algo sucede que va en contra de nuestras expectativas o de lo que consideramos normal, es más probable que lo recordemos. Por ejemplo, es más probable que recordemos una discusión con un amigo que una conversación normal y rutinaria. Otra razón por la que es más fácil recordar lo malo es que nuestro cerebro tiende a prestar más atención a los estímulos negativos. Esto se debe a que nuestro sistema nervioso tiene una mayor sensibilidad a las señales de peligro y nos ayuda a protegernos de situaciones potencialmente peligrosas. Por esta razón, es más probable que recordemos una experiencia negativa que una positiva. Además, la forma en que recordamos las cosas también pueden ser influenciadas por nuestras perspectivas y nuestras interpretaciones de los hechos. Es posible que recordemos de manera más negativa una experiencia que en realidad no fue tan negativa, simplemente porque nuestra perspectiva o interpretación de los hechos fue en esa dirección. Lo anterior nos servirá, ya que al explicar cada una de las clifot del árbol de la muerte, será más fácil entender, porque debemos cambiar esos comportamientos que a continuación se describirán. Una vez explicado lo anterior, debes saber que el árbol de la muerte es la versión inversa o reflejo oscuro del árbol de la vida cabalístico. Un diagrama que presenta a las clifat es como se pronuncia en singular, o clifot es como se pronuncia en plural. También se les denomina la primera cáscara, o sea, emanaciones de impurezas, como las contrapartes malignas de cada sefira, es decir, como fuerzas adversarias a las 10 emanaciones divinas, un concepto que, si bien nace en la cábala medieval, se amplía en la cábala luriana y termina desarrollándose más como un subproducto de la cábala ocultista del siglo XX que de la cábala tradicional. Vamos a conocer cuál es su historia, cuál es su filosofía, quiénes lo utilizan y cómo es que lo utilizan. Para quienes no lo saben, la cábala es tanto una tradición mística como un sistema filosófico y espiritual que explora los misterios y la naturaleza divina y el alma humana. Si bien sus raíces son antiguas y se remontan a los primeros intentos de interpretar la Torá desde un punto de vista místico, la cábala consolida como tal entre los siglos XII y XIII, principalmente en España y en el sur de Francia, donde las comunidades sefardíes se convirtieron en los principales desarrolladores y transmisores de esta tradición mística. En el siglo XVI, el rabino Isaac Luria produjo una nueva visión conocida como la cábala luriana, que modernizó y añadió profundidad al sistema, destacado, entre otras cosas, dos ideas importantísimas.
Una fue la ruptura del recipiente y la segunda la necesidad de la reparación espiritual del mundo. Uno de los conceptos centrales en Cábala es el árbol de la vida, cuya estructura básica ya aparecía en la tradición medieval en los textos como el Sefer Yetzirah y el Zohar. Pero el rabino Isaac Luria profundizó en ese concepto y reorganizó algunos aspectos de la simbología del árbol de la vida, armonizándolos con nuevas interpretaciones místicas y dinámicas. Esta renovación incluyó a las Qliphot, que también se relacionaron con la idea de la ruptura de los recipientes y la restauración espiritual. Sintetizaré mucho este tema para que todos puedan entenderlo, así que podemos graficarlo de la siguiente manera. En la cosmología cabalística, especialmente en la tradición luriana, los recipientes de luz divina son contenedores metafísicos que forman parte del proceso de creación del universo. Su objetivo son la de recibir y contener toda la sustancia divina. Esta la podemos imaginar como una luz infinita que emana de Dios. Debido a un desequilibrio inherente en el proceso de la creación, los recipientes se rompieron. Eso tuvo que ver con la naturaleza y la capacidad de las sefirot inferiores y superiores. Al romperse los recipientes, parte de esa luz que contenían quedó atrapada en las Qliphot, dando lugar a las fuerzas negativas que forman el caos y el mal, siendo entonces las Qliphot las cáscaras o envolturas de esos fragmentos de luz caída. La ruptura no fue un accidente, sino una etapa del plan divino necesario para el perfeccionamiento de la creación, ya que sin esta imperfección no se abriría la posibilidad de la reparación espiritual del mundo, un proceso mediante el cual todos los seres humanos y el cosmos participan en la tarea de recolectar esas chispas de luz atrapadas en las Qliphot para restaurar el equilibrio y la unidad. Es decir, las Qliphot tienen mucho que ver con la oscuridad del universo, pero también desempeñan un papel clave en la redención y la integración de toda esa luz caída. Desde una perspectiva simbólica cabalística, las Qliphot representarían lo que ocurre cuando las fuerzas de la creación pierden su armonía, o lo que es lo mismo, su desconexión con lo divino. Una vez estando en este estado de separación, las Qliphot se pueden imaginar como una naturaleza parasitaria porque son residuos espirituales que no poseen energía propia, sino que dependen de la corrupción de la luz atrapada en ellas para sostenerse. En la cosmología luriana, el mal no es una fuerza separada o independiente, sino son el resultado de un desequilibrio entre el flujo de la energía divina. Entonces, este mito no solo explica la naturaleza de las Qliphot como fuerzas caóticas y desequilibradas, sino también la aparición del mal en el universo. Si las sefirot en el árbol de la vida son los canales equilibrados de la divinidad, las Qliphot son su reflejo distorsionado, donde esas mismas energías son inestables. Por ejemplo, si una sefira representa un atributo como la misericordia, la sabiduría o el equilibrio, la Qlipha equivaldría o representa su extremo negativo, como sería la envidia, la mentira o el odio. Recuerda que esto no es una maldición, sino más bien una etapa inevitable del proceso de creación que debe ser superada al confrontar a las Qliphot. Si tienes la oportunidad y el deseo de participar en el proceso de reparación espiritual, restaurando la luz atrapada en las cáscaras o en las Qliphat y devolviéndolas a su estado original, debes saber que en algunas tradiciones ocultistas las Qliphot serían asociadas con demonios o fuerzas infernales. Para profundizar un poco más en ese tema, la siguiente pregunta resolvería algunas de las incógnitas y dudas que casi toda la humanidad desde su creación se ha estado haciendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mal?
¿quién creó el mal? Y si existe el mal, ¿qué tiene que ver en nuestras vidas? Según la creencia judía, los demonios fueron creados en el sexto día de la creación por la tarde. El Creador había vinculado sus almas y les había dado su inteligencia y poder, pero se le acabó el tiempo antes del sábado, por lo que los demonios no se completaron. Así que, debido a este estado inacabado, se volvieron resentidos y celosos con la humanidad. Los demonios pueden ser terrenales, otros ángeles caídos, o como en el caso de Lilith, humanos primordiales que desobedecieron el plan divino. Todos son casos de energía vital que se ha dañado o ha sido objeto de apropiación indebida. El papel de los demonios en nuestro mundo es el de asustar a las personas o dañarlas, particularmente a través de daños mentales que van acabando poco a poco el mundo que conocemos. Si las Sefirot se organizan en el árbol de la vida, las Clifot se organizan en el árbol de la muerte. Y si las Sefirot son manifestaciones divinas en equilibrio, las Clifot representan lo mismo, pero llevado a su extremo, es decir, a un estado de desequilibrio total y absoluto. Por ejemplo, Keter, la primera Sefira que simboliza la unidad y la conexión con la divinidad, esta se refleja en el árbol de la muerte como la Clifat número 1, una fuerza que representa la división y el conflicto, por lo que el árbol de la muerte no es en sí una entidad separada, sino un reflejo oscuro o inverso del árbol de la vida. Es importantísimo que conozcas que este árbol no se imagina solo en un plano externo, sino también en la psique humana, especialmente en los aspectos reprimidos y ocultos, así como todas las emociones negativas que el ser humano puede tener. Trabajar con el árbol de la muerte implica explorar y afrontar esas sombras o emociones negativas para integrarlas o trascenderlas, es decir, trabajando la envidia, el odio y todas las emociones del ser humano es como se pueden integrar y trascender. En ese sentido, el árbol de la muerte es en sí un mapa de la oscuridad y que a través de su comprensión se puede llevar luz a lo que vive oculto y reprimido en el fondo de nuestro subconsciente. Existen distintas configuraciones del árbol de la muerte, aunque generalmente la única variación relevante suele ser la clefá que se le asigna a Lili, o mejor dicho, como se interpreta a Lilith. Lilith es una figura folclórica de la mitología mesopotámica, o sea, la antigua región que abarca lo que hoy en día es Irak y Kuwait, y judía, lo que es la cultura religiosa del antiguo Israel. En la mitología judía, a veces se dice que fue la primera esposa de Adán antes que Eva, y a veces se le considera tradicionalmente la primera mujer en la tierra. Lilith también suele ser representada como el demonio femenino original o la madre de los demonios. Según la mitología, Lilith fue desterrada del jardín del Edén porque no obedeció ni se sometió a su esposo Adán. Lilith es retratada de forma ligeramente diferente según la fuente mitológica. Por lo general, se le mostraba como un demonio malvado que subvertía los roles femeninos tradicionales de diversas maneras, ya sea dañando a los niños, desobedeciendo a sus maridos, teniendo aventuras extramaritales, seduciendo a hombres dormidos, provocando enfermedades, dando a luz demonios o cometiendo otros actos con deseos destructivos en ese momento. En los últimos años, Lilith ha sido reivindicada como una figura feminista que representa la liberación, la independencia, la libertad sexual, la igualdad y la autonomía de las mujeres. Lo anterior suele variar entre las representaciones tradicionales y las interpretaciones ocultistas personales. Cuando se le conecta con la sexualidad, lo inconsciente y la energía lunar, se le posiciona en una Kefat,
y cuando es vista como una manifestación del caos primordial, se le coloca en otro tipo de Qlipha. Esto tiene un carácter arquetípico similar, es decir, una figura femenina oscura. Es sumamente importante que sepas que el árbol de la muerte en el texto ocultista es visto como una herramienta simbólica para comprender los aspectos más oscuros y desequilibrados de la realidad y de la psique. No se percibe como algo exclusivamente malvado, sino más bien como un camino de desafíos que lleva al autoconocimiento y a la integración de los elementos ocultos o reprimidos. Con el tiempo, ese concepto fue evolucionando desde sus raíces en el misticismo judío para ser reinterpretado en diversas tradiciones mágicas y esotéricas modernas. Te aclaro que las Qliphot esotéricamente no son vistas como demonios en el sentido religioso tradicional, aunque pueden representarte de esa forma como una metáfora de su naturaleza oscura o de su peligrosidad, pero es más que nada una elección estética o artística, mientras que esotéricamente representan fuerzas psicológicas, arquetipos y energías espirituales a las que se organiza y da nombre para que puedan ser trabajadas y comprendidas, pero que también pueden consumir al practicante si no está preparado para enfrentarlas. A continuación describiré las 10 Qliphot, pero no pronunciaré el nombre, ya que al ser entidades negativas y este video es un video educativo y no de invocación, pueden activarse y causar un posible daño tanto a ti como a mí que lo estoy narrando, así que espero tu comprensión. Diré solamente su número correspondiente y en tu pantalla verás el nombre escrito en hebreo, así como su fonética. Primera Qlipha. Como reflejo de Keter, la corona, representa la división y el conflicto entre fuerzas oscuras. Si Keter es la unidad, el no yo anterior al yo, la primera Qlipha es todo lo contrario. Es la fragmentación y la lucha entre lo superior y lo inferior, entre lo divino y lo infernal. En demonología se asocia a dos demonios que son energías oscuras que representan la tiranía y la disonancia. La segunda Qlipha, como el reflejo oscuro de Jokma, que es la sabiduría, es precisamente la corrupción de la sabiduría, donde el conocimiento se convierte en arrogancia intelectual, es decir, representa el antagonismo hacia el potencial creativo y el movimiento eterno en Jokma. En demología se asocia a un demonio, el señor de las moscas, que encarna la descomposición y la soberbia. La tercera Qlipha, como reflejo de Binah, que es el entendimiento, va a representar el ocultamiento, donde la comprensión se oscurece y se convierte en confusión. Es la densidad impenetrable de la forma. Su propósito y el objetivo de esta Qlipha es de ocultar la naturaleza del ser detrás de la ilusión, de una creación artificial, detrás de una máscara. En demonología se le asocia a otro demonio, arquetipo de la luz, que se niega a brillar. Cuarta Qlipha es lo contrario de Hesed, que es la gracia de la creación ilimitada. Es la distorsión de esa misericordia, convirtiéndola en tiranía, en abuso de poder y explotación bajo el pretexto de la bondad. En demonología se asocia a otro demonio, que es símbolo de la manipulación y la dominación disfrazada de generosidad. La quinta Qlipha, como reflejo de Geburah, que es la fuerza, la severidad, encarna la ira y la violencia desenfrenada, donde la severidad, a través del prisma de un juicio sesgado, se convierte en furia y odio. En demonología se imagina bajo la forma de otro demonio, que es el demonio de la furia y el deseo destructivo. La sexta Qlipha, como reflejo de Tiferet, que es la belleza, va a representar el falso orgullo y el narcisismo distorsionado, la belleza y el equilibrio en arrogancia y autoengaño. En demonología se le imagina
como un poderoso demonio del egoísmo y la pereza espiritual. La septa Clifa, al ser el inverso de Netzach, o sea, la victoria, es la perdición, es la perversión del deseo, donde la pasión y el placer se convierten en lujuria, obsesión y superficialidad. Cuando el principio creativo produce vida descuidadamente, genera que también se produzca destrucción descuidadamente. En demonología se asocia con un demonio representativo de la destrucción de lo generado por el principio creativo. Octava Clifa, como reflejo de Ho, o sea, la gloria, el resplandor, simboliza la distorsión del intelecto, donde la lógica se convierte en engaño, mentira y manipulación intelectual. En el reino de la mente, la sombra de Hod está representada por la mentira, la astucia o el engaño. En demonología se relaciona con dos demonios, que son el demonio de la traición y el caos lógico. Novena Clifa, que a veces se encuentra como Lilith, según la interpretación como reflejo de Het, el fundamento, simboliza los sueños oscuros, las ilusiones y las fantasías destructivas que principalmente nublan el fundamento espiritual. Por eso se asocia con Lilith, la reina de los demonios y símbolo de la seducción del caos, que puede imaginarse como ese deseo que nunca encuentra satisfacción y por lo tanto consume vitalidad y creatividad sin ofrecer nada a cambio. Décima Clifa, o a veces también Lilith, según la interpretación, es el reflejo de Malkut, el reino, o sea, la tierra, representando el aspecto material del reino, la falta de espiritualidad, el vacío y el materialismo extremo, es decir, la desconexión total de lo divino. En demonología se asocia con otro demonio que es una figura demoníaca que simboliza el placer vacío y la ansiedad material. En el árbol de la vida también hay una 11ª cefira oculta o pseudo-cefira. Es un punto de transición llamado Dat, que literalmente significa conocimiento, pero que se refiere a un tipo de conocimiento muy profundo, algo similar a la gnosis. Por eso no siempre aparece visualmente representada. Lo que simboliza su naturaleza oculta o esotérica puede ser interpretado como un portal entre las cefiras superiores e inferiores. Es el punto donde el conocimiento teórico se convierte en experiencia directa, un puente entre lo humano y lo divino. Por eso, en ciertas interpretaciones ocultistas no tradicionales, se ve como un portal entre el árbol de la vida y el árbol de la muerte, por lo que también tiene su reflejo oscuro. En este caso, la pseudo-clifa de Dat es el lugar donde el conocimiento y el ego colapsan en el vacío, en un lugar del conocimiento profundo de Dat. Esta clifat encarna la fragmentación y el olvido desde una perspectiva esotérica. Cruzar Dat para surgir en esta clifa significa enfrentarse a las sombras más profundas del ser entendido, esto por supuesto como oportunidad para trascenderlos. Los ocultistas ven a Dat como un puente peligroso porque al cruzarlo sin preparación se puede caer en las clifots, pero hacerlo de forma exitosa equivaldría a la integración entre la luz y la sombra, y en ese sentido representa tanto la amenaza como una posibilidad de transformación. Como dato importante, debes saber que así como está el día, existe la noche, existe frío, calor, amor, odio. También el árbol de la vida tiene a su contrario, que es el árbol de la muerte. Si te ha sido de tu interés este tema, déjanos sus comentarios al respecto, ya que este tema es tan profundo e interesante que podría realizar una decena de videos sumamente interesantes que podrían ayudarte a ver la vida desde una perspectiva distinta a la que estás acostumbrado a ver y percibir.